buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos todos a esta tercera conferencia del ciclo de Individuo frente al Poder, Totalitarismo y Libertad, organizado por Se Dice Libertad, la Fundación Friedrich Naumann y con la colaboración del Instituto Bolivarium y la Cátedra de Teoría Política de la Simón Bolívar. Es muy grato estar con ustedes de nuevo hoy miércoles 7 de octubre para esta charla y esta conferencia interesantísima que nos presentará la profesora Carolina Guerrero. Para comenzar, le doy la palabra al señor Georg Denner de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad para que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento y muy buenas tardes de Perú, el país donde los perros tienen más derechos de los niños y mayores, porque los perros pueden salir de la casa cada hora que quieren, pero los niños no, solamente tienen permiso de salir 30 minutos por día y los mayores también, pero hay ahora protestas en Perú después de esta regla y vamos a ver qué pasa. Entonces es importante que tenemos estos eventos con nuestros amigos de Se Dice, el individuo enfrente del poder. Es realmente necesario luchar por las libertades individuales y como siempre, si organizamos eventos con nuestros amigos de Se Dice, tenemos expertos de un nivel alto. Ahora tenemos Carolina Guerrero y estamos felices que usted puede participar en estos eventos y vamos a escuchar. Gracias. Muchísimas gracias, George. Y le paso la palabra para que presente a la profesora Guerrero en nombre de Se Dice Libertad, a la doctora Aide de Salas, fundadora de Se Dice y miembro de su consejo directivo. Bienvenida, doctora Salas. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y gracias, Rocío. Bueno, la verdad es que esta presentación que me han pedido que haga reúne a dos personalidades de diferentes tiempos, con diferentes entornos y desarrollos de su vida, pero ambos con ideas claras. Me toca brevemente, por supuesto, referirme al gran Claudel Lefort y a mi muy afectuosamente admirada Carolina Guerrero. Hayek dijo: quien a los 20 años no es socialista es un insensible, pero quien a los 30 lo sigue siendo es un tonto. Claudel Lefort no fue tonto. Entre las cosas que llamaron su atención está la burocracia, el totalitarismo, la reelaboración de la democracia moderna. Fue pensador del antitotalitarismo, dijo Sabater. Convencido demócrata, avisoró problemas a largo plazo si las democracias occidentales no producían cambios importantes en el pensamiento y en sus ejecutorias. Y enos aquí, frente a esos problemas en todo el mundo y en forma especial en el nuestro, lo que hace muy oportuna e inteligente la selección de este ciclo de conferencias Totalitarismo y Libertad, el individuo frente al poder, en alianza perfecta con la Universidad Simón Bolívar. Hoy, Carolina nos hablará sobre Claudel Lefort, el individuo libre ante la sociedad totalitaria. Creo que por las circunstancias que vivimos podríamos hacer hasta un ejercicio práctico de este tema. A Carolina la conocí hace muchos años, cuando desarrollaba proyectos de comunicación con Milenio, ejerciendo su profesión original, que era comunicadora. Posteriormente hizo énfasis en la defensa de la propiedad y de la empresa privada. Y aunque el resumen que envió no menciona las actividades que acabo de señalar, yo lo hago porque creo fundamental el conocer el desarrollo, crecimiento profesional e ideas defendidas para saber con quién hablamos y qué podemos esperar de ella. Carolina es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, doctora en Ciencias Políticas, periodista, directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar. Fue coordinadora del posgrado en Ciencia Política de esa universidad y su línea de investigación se centra en estudios del liberalismo y del republicanismo desde la filosofía política y la historia de las ideas. Con esta sencillísima dama los dejo esta tarde. Gracias. Bienvenida, Carolina. Estupenda presentación de la doctora Salas. Y Carolina, son tuyas las cámaras y toda nuestra audiencia. Bienvenida. Muchas gracias a todos. Gracias especiales, querida doctora Aide Salas, por estas gentiles palabras.
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a Cedice Libertad, a la Friedrich Naumann Stiftung Países Andinos, al Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y al posgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar por propiciar este ciclo de conferencias Totalitarismo y Libertad, el individuo frente al poder, como espacio de discusión donde interrogamos la potencia política de la libertad individual frente a la amenaza y la realidad totalitaria. He titulado esta conferencia Claude Lefort, el individuo libre ante la sociedad totalitaria. Y he elegido a este pensador francés para abordar la cuestión política sobre el individuo libre frente al poder totalitario por una razón fundamental, que ya nos anticipó, por cierto, la doctora Salas. Lefort ha sido de los extraños filósofos contemporáneos que no solo no ha vacilado en señalar al comunismo como una expresión totalitaria y junto a él todos los derroteros de la utopía socialista, sino que además dedicó sus interrogaciones, sus indagaciones a preguntar por qué el totalitarismo es el fenómeno político emblemático de nuestro tiempo y más aún, por qué el totalitarismo puede florecer en cualquier sociedad democrática. Lefort, que falleció en 2010, a sus 86 años de edad, nos sigue arrojando luces para tratar de desmadejar el problema de la libertad frente a la democracia y el totalitarismo. Lefort conjugó el oficio del historiador y el oficio del filósofo, porque sin una filosofía de la historia no es posible romper los hilos tradicionales de la inercia intelectual. Este autor, además, dirigió la Escuela Francesa de Altos Estudios de Ciencias Sociales y fue miembro del Centro de Investigaciones Políticas Raymond Aron. Junto al filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis, que magistralmente nos presentó la semana pasada la profesora María Eugenia Cisneros, Lefort había dirigido entre 1948 y 1965 la revista Socialismo o Barbarie. A diferencia de Castoriadis y de otros filósofos neomarxistas que elaboraron sí una crítica al estalinismo, la ruptura de Lefort con el marxismo y con el socialismo fue radical. Nos permitimos afirmar con Lefort que el socialismo es barbarie. Con esto introduzco el primer punto de nuestra argumentación. La tesis de Lefort se basa en el hecho de que la sociedad totalitaria es una mutación de la sociedad democrática, siempre. Cuando el individuo abdica de los deberes indisociables de defender la libertad y pensar la libertad, tiende a ajustar sus juicios a la opinión común. Al hacerlo, nos dice Lefort, se deja dominar por la imagen de su semejanza. Es el efecto de fundamentar el criterio de sus juicios en la tradición, en las ideas hegemónicas, en la tiranía del espíritu de la opinión prevaleciente. A partir de ese instante, el hombre es capaz de tolerar ser aplastado por un poder supremo solo porque no visualiza a un tirano ejerciendo sobre él ostensiblemente esa dominación, sino que, como decía Tocqueville, es el pueblo mismo quien sujeta el extremo de esa cadena. En ese sentido, el problema de lo político no puede consistir en quién es el titular de la autoridad, sino cuánta autoridad reposa en esas manos. Como señaló Benjamin Constant, otro de los autores estudiados por Claude Lefort,
La perversión de la democracia es creer que la mayoría está autorizada a acumular el poder. El problema central de la democracia es precisamente confundir la libertad con el derecho igualitario para oprimir e interferir la autonomía individual. Es más, la posibilidad de que la sociedad democrática entrañe potencialmente a la sociedad totalitaria está en la falsa creencia sobre el derecho colectivo de renunciar por consenso popular a la libertad. Hemos citado a Tocqueville porque es uno de los autores del siglo XIX que llamaron la atención de Lefort casi 100 años después. En el pensamiento de Tocqueville, Lefort supo identificar el alerta sobre los peligros que encierra la democracia. Primero, porque la democracia puede degenerar, como lo ha hecho, en la dominación terrorista de un gobierno portador de la doctrina de la salvación pública. Y segundo, porque la democracia es capaz de mutar en una especie de opresión que no se asemeja a nada de lo que la ha precedido en el mundo. Cuando la democracia se convierte en un poder tutelar inmenso, capaz de asegurar cada detalle de la vida de los ciudadanos, nos advierten estos autores que lo siguiente será sustraerle al individuo la perturbación de pensar. Esto significa que la dominación de una mayoría colectivizada, la dominación que se ejerce en nombre de la salud pública, tiene siempre el propósito de colonizar el pensamiento del individuo. Por eso, quien renuncia a pensar la libertad simultáneamente renuncia a defenderla, y quien renuncia a su libertad individual se despoja de la condición esencial que lo constituye como humano. Junto a Edgar Quinet, otro pensador referencial para Lefort del siglo XIX, Lefort establece que la tentación personal de acomodar la opinión pública a la opinión predominante no es un delito exclusivo de las masas, sino también es un delito cometido por la élite intelectual, muchas veces cómplice de que el poder descanse en la opinión pública y no en la verdad. Ante la pregunta de qué hacer frente a los medios novedosos de opresión del pensamiento, Lefort indica que debemos dejarnos sacudir por la duda. Es la única forma de que el pensamiento permanezca alerta. Es la única forma de advertir que estamos frente a una amenaza o frente a una realidad totalitaria. En la historia, el totalitarismo provocó la perplejidad en sus víctimas, incapaces de descifrar la novedad radical de ese fenómeno político. Hoy, quienes se niegan a pensar el totalitarismo y llaman autoritarismo o a lo sumo tiranía a una realidad totalitaria, colaboran con ella, son el motor de una forma inédita de persecución política, incluso del genocidio silente, como acertadamente lo ha denominado el profesor Ezio Serrano. De allí que Lefort subraye que en el corazón del sistema totalitario se encuentra la negación de los hombres a pensar. Sin elementos conceptuales novedosos, radicalmente novedosos, la dominación totalitaria se hace invisible para quienes la padecen. Como explica el profesor mexicano Sergio Ortiz, Lefort insiste en que nos corresponde pensar sin red, sin la seguridad de apelar a lo ya dicho, a lo esquematizado en los manuales de ciencias políticas, a las teorías establecidas, a las ideas fijas y acabadas. La persistencia totalitaria
sitúa al individuo en la necesidad de volver a interrogar lo político. Para Lefort, la pregunta de la modernidad es cómo se pasó de la libertad a la servidumbre, a la experiencia inédita de la servidumbre radical totalitaria. ¿Cómo fue posible que la intelectualidad y las masas aclamasen aún hoy la dictadura del proletariado prometida por el marxismo, que no es más, como demuestra Lefort, que una dictadura sobre el individuo? Pero si el fenómeno totalitario siempre es inédito y nos paraliza en nuestra perplejidad, entonces, ¿cómo reconocerlo? Lefort nos da un indicio, nos deja una pista del acontecimiento político inesperado, radicalmente novedoso. El pensar también debe convertirse en una novedad, en un nuevo comienzo, donde se nos dispara el alerta sobre aquello que no debemos aceptar, que no debemos tolerar. Quiero referir sobre este punto el siguiente episodio. Hannah Arendt, otra autora referencial para Claude Lefort. Hannah Arendt escribió que su interés por la política y por la historia comenzó el 27 de febrero de 1933, día del incendio del Reichstag, suceso que marcó el ascenso del nazismo al poder en Alemania. Arendt dijo sobre ese momento que ella se sentía responsable. ¿Qué significa eso? Arendt nunca lo aclaró, pero Lefort nos aventura una respuesta posible. Y según él, Arendt se sentía responsable en el sentido de tener que responder al temible desafío que hacía el totalitarismo como fuerza motriz para el pensamiento del hombre libre. En ese momento, el pensamiento se afirma como la libertad de reaccionar ante el acontecimiento totalitario. Es la búsqueda del individuo libre por entender, lo cual no puede reducirse a las explicaciones esquemáticas de quien concibe la historia como una cadena de relaciones causa-efecto. Para Lefort, el deber de pensar constituye la búsqueda por entender. Advierte que el sentido común tiende a confundir totalitarismo con tiranía. Aun cuando el totalitarismo no constituye ni de lejos un nuevo arte de demagogia, ni tampoco una nueva expresión de algún mal ya identificado en la historia. Entender, subraya Lefort, es ser receptivos al tiempo en que vivimos. Es la única forma de aproximarnos a intentar descifrar cómo fue posible que algo como el totalitarismo irrumpiera en medio del mundo que conocemos, algo que no nació de la nada, sino que emergió con una cultura que nos resulta familiar. El autor reitera, el hecho de que el acontecimiento totalitario se haya producido en la historia debería volvernos más sensibles a lo imprevisible. Como sistema inédito de dominación, Lefort señala que, paradójicamente, el totalitarismo tiende a conseguir la sumisión voluntaria a la omnipotencia del poder, así como la participación activa de una gran parte de la población en la realización de objetivos homicidas. Ello va atado al principio dominante del totalitarismo, que es la acción. En virtud de la acción, el régimen moviliza permanentemente a las personas y las involucra en ejercicios
en misiones, en procesos al servicio del interés general, del bien del pueblo. En su análisis sobre el totalitarismo, el autor le dedica una atención particular al régimen comunista por dos razones. Primera, el comunismo ejerce el terror sobre una masa de gente común dispuesta a obedecer las órdenes recibidas y a someterse incluso a la regla de la confesión, al punto de renunciar a su propia inocencia. Segunda, esa servidumbre voluntaria va siempre acompañada de una movilización de la inteligencia, de una proliferación de argumentos sofísticos, donde la función del discurso es desbaratar las objeciones del sentido común, negar la evidencia, crear una verdad artificial o, como señaló Hannah Arendt, mentir la verdad. Como régimen, señala Lefort, en el totalitarismo todo parece ser político. En efecto, el partido lo penetra todo. Distribuye sus órdenes, redefine la interpretación del mundo, de lo jurídico, lo económico, de la ciencia, la educación, el conocimiento. En tal régimen, continúa Lefort, todo parece volverse público. Se invisibiliza el ámbito de lo privado, de lo íntimo, en especial la singularidad del individuo. Pero lo que hace, según Lefort, que este régimen sea algo completamente distinto a una simple tiranía o a cualquier gobierno arbitrario, es el cuidadoso esmero del totalitarismo por referirlo todo a una ley, a una legalidad absoluta que no deja nada abierto a la interpretación del individuo. Recuérdense las leyes de la vida a las que apeló el nazismo y las leyes de la historia que continúa invocando el comunismo. Agrega Lefort, el totalitarismo como régimen parece revolucionario, desplaza, suprime, borra el pasado con el fin de articular la imposición de un pensamiento único, de una simbología uniforme, pasiones homogéneas, devoción y sumisión radical a una autoridad heterónoma e incontestable y a un discurso hegemónico, todo ello dirigido a la creación del hombre nuevo. Vestigios de Karl Marx, el pensador que, según Lefort, logró fomentar la ilusión del uno, escrito así con un mayúscula. El peligro de la democracia consiste en creer que el totalitarismo comunista es un paréntesis, sepultado además en el pasado. Equivale, insiste Lefort, a la simplificación ingenua de reducir el totalitarismo a un incidente pretérito y sin consecuencias, ignorando los múltiples y diversos movimientos políticos y los llamados hoy movimientos sociales que aspiran a detonar la transformación radical de la sociedad. Lefort demuestra que desde finales del siglo XVIII, la utopía socialista se edificó sobre el antagonismo radical en contra de la libertad y del individuo. Solo la revolución era valiosa. En nombre de la revolución, la utopía socialista edificaba un discurso que considera toda declaración de derechos humanos como el triunfo siniestro del individualismo, asumiendo el individualismo como algo perverso y no consustancial con la verdadera naturaleza humana. El discurso que impulsa la revolución socialista
desplaza el valor de la vida humana y en su lugar sitúa el propósito de transformar la naturaleza del hombre, apelando siempre al mecanismo del terror, a efectos de imponer la dirección colectiva. En ello, Lefort, al igual que Arendt, no ve poder político, ve violencia radical, que es otra cosa. Interpretar al totalitarismo comunista como un evento ya clausurado es creer que la democracia no tiene enemigos, que está inmunizada ante acontecimientos que buscan y pueden socavar los fundamentos de las sociedades libres de Occidente. Es confiar castamente en que la democracia está protegida contra la amenaza de nuevos modos de opresión del pensamiento y de nuevos modos de servidumbre voluntaria cuyas consecuencias ni siquiera podemos prever. Pero paradójicamente, la saturación de política en el escenario totalitario es una negación de lo propiamente político. Si en el totalitarismo no existe límite entre lo que es político y lo que no es político, la política desaparece. Porque política implica una relación definida entre los individuos en función de la necesidad de responder libremente las cuestiones vinculadas a la realidad común. Con Arendt, Lefort conceptúa que la política solo existe en un espacio donde los individuos se reconocen entre sí como ciudadanos en un mundo común. Cuando desaparece la distinción entre lo público y lo privado, desaparecen también las esferas de lo público y de lo privado. En su lugar, en el totalitarismo emerge lo social, una vasta organización, una red de múltiples relaciones de dependencia cuyos operarios son gobernados por un aparato de dominación. Bajo el totalitarismo, la ley proclama ser superior al individuo, pero al mismo tiempo, eso significa que la idea de ley queda destruida y no solamente violada, como ocurriría bajo cualquier gobierno autoritario. Cito a Lefort. Cuando se cree que la ley debe materializarse en el supuesto movimiento de la historia, la noción de trascendencia de la ley está perdida. Se desvanece el criterio para distinguir lo permitido de lo prohibido y no hay oposición posible a las técnicas de organización y de dominación. A su vez, dentro del totalitarismo, lo que llamamos acción, pues no es acción. No es acción porque no existen actores que se atrevan a asumir iniciativas en respuesta a esas situaciones novedosas. En esa misma línea, en el totalitarismo, lo que denominamos discurso, pues no es discurso, ya que desaparece el diálogo, la deliberación. Solo uno se arroga el derecho de hablar, mientras el resto se limita a escuchar y a difundir lo oído. En consecuencia, parece que no debemos buscar un modelo político en el totalitarismo. Es inútil hacerlo, porque precisamente el totalitarismo carece de lo político. Lefort toma de Hannah Arendt su noción sobre la política como creación del espacio público, donde los individuos se reconocen como iguales en su condición de hombres libres. La igualdad no significa otra cosa que la posibilidad del individuo de aparecer ante los otros en ese espacio público. Pero cuando un solo hombre, una facción, se apodera de una dominación radical, el espacio público desaparece. Con ello, surge la desigualdad, la invisibilidad del individuo.
Pero, ¿significa esto una derrota? Lefort apela a Martin Heidegger para responder que no. Cito: mientras mayor sea la ocultación del ser, será mayor el peligro, sí. Pero mientras sea mayor el peligro, estaremos en mayor capacidad de entender la cuestión del ser con mejor agudeza. Por eso nos hemos referido insistentemente a que la libertad implica la perturbación de pensar. Ser libres significa, según Lefort, instituir la disolución de certezas. Por el contrario, el miedo a la incertidumbre democrática representa el miedo a ser libres. Toda sociedad que aspire a enmarcar la convivencia política en la seguridad y la comodidad de las certezas, invoca el totalitarismo como forma de organización de la vida en común. En nuestra realidad política contemporánea, el totalitarismo, y solo él, se instituye con base en la restitución de certezas sobre la sustancia y el porvenir de la sociedad. En tiempos de pandemia, el miedo a la incertidumbre exacerba el deseo de apelar a la seguridad que una dominación radical totalitaria está dispuesta a prometer. La pandemia se inserta en nuestras sociedades como un acontecimiento biopolítico capaz de contribuir a la biologización del individuo, capaz de catalizar su servidumbre voluntaria ante la enormidad de un poder supuestamente protector. Ante el virus y la peste, la vulnerabilidad del individuo puede conducirlo a olvidar que ser libre es vivir sin más seguridad que el riesgo. Con esta afirmación lefortiana nos aproximamos al hecho de que toda sociedad democrática puede mutar en sociedad totalitaria. Mientras la democrática es una sociedad necesariamente indeterminada y sin cuerpo, el totalitarismo responde al intento fantástico de convertir la sociedad en un cuerpo unificado, amalgamado a su cabeza, simbolización del líder. Y ello se arraiga nada menos que en el derrocamiento de la democracia como el régimen que la estableció como tal a la sociedad libre, que marcó la distinción entre los ámbitos del poder, del derecho, del saber, reconociendo y aceptando la diversidad individual y el conflicto irreductible, la heterogeneidad de costumbres y opiniones, y distanciándose, como no lo había hecho ningún otro régimen en la historia, distanciándose de la fantasía quimérica de instituir una sociedad orgánica. Antes de terminar, a la luz de la filosofía de Claude Lefort, quiero referir a la tolerancia como problema político. La tolerancia es asumida como una virtud democrática. Sin embargo, conviene con Lefort reparar en los peligros a los cuales nos expone. La verdad en el diálogo, en la deliberación, es amenazada por la tolerancia. La tolerancia no puede obligarnos a renunciar a la duda, a la formulación del juicio crítico. La tolerancia se disuelve en el nihilismo cuando degenera en relativismo. Y el relativismo alcanza su grado más alto cuando cuestiona el valor de la libertad. En Occidente aún no hemos sido capaces de reclamar con firmeza la universalidad de nuestro sistema de valores fundamentado en la libertad del individuo. Por el contrario, tendemos a permitir la relativización de la verdad y a sumergir la tolerancia en el desprecio al otro, cada vez que invisibilizamos la ignominia,
y aceptamos la exaltación de la desafección por la libertad. La expresión radical de la tolerancia en los términos en que la refiere Lefort es el totalitarismo, destructor de las categorías de la tradición libertaria de Occidente. La libertad del individuo, mucho más que la democracia, está constantemente retada por lo que Lefort denomina el universo del campo de concentración del Gulag. Si la democracia es el marco institucional de la libertad moderna, debemos estar alertas ante el hecho de que la democracia es un sistema político frágil. Hay que conquistarlo permanentemente. Es la lección que nos lega la historia aún abierta del sistema totalitario. Cada acto de libertad es producto de la transgresión de fronteras que habían asignado funciones naturales a cada institución. Cada derecho fue alguna vez objeto de una conquista. En ese sentido es que Lefort nos demuestra que la democracia tiene un sentido instituyente que no se agota nunca en lo instituido. La liberación de la palabra, de las ideas, del pensamiento, es el resultado de la rebelión del individuo dispuesto a indagar sobre aquellos asuntos que la dominación establecida quiso invisibilizar, quiso clasificar como insignificantes e indignos de ser pensados y ser discutidos. Frente a ello, la afirmación del espacio público es consustancial con la apertura del campo de lo decible y, en consecuencia, del campo de lo pensable. El ejercicio de nuestra libertad individual va de la mano con el advenimiento y la extensión de nuestro espacio público. Las libertades que instituyen al espacio público son, a su vez, instituidas por él. Con Walter Benjamin sabemos que nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido. En este instante, millones de individuos se levantan para exigir esos derechos y esas libertades. Pero en este mismo instante, millones no lo hacen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, me gustaría, aprovechar la instancia para agradecerle a la profesora Carolina Guerrero por habernos dado esta presentación y su buena disposición para poder responder las preguntas que nos han presentado hoy. Me gustaría invitar a nuestra siguiente disertación en este ciclo de conferencias de totalitarismo y libertad, el individuo frente al poder, y el autor que estaremos analizando la semana que viene será Niklas Luhmann, Libertad Individual, Complejidad y Contingencia, por el profesor Jorge Orellano. Recuerden que, como siempre, estamos a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Me gustaría entonces, darle la palabra a Rocío para que despida como tal toda este gran ciclo que se está desarrollando. Muchísimas gracias, José Alberto, Carolina, profesora Guerrero, de verdad extraordinaria su disertación. Y como bien decía José Alberto, pues todas estas conferencias serán editadas en un folleto conjuntamente con el Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, así que vamos a poder disfrutarlas también y tenerlas en físico. Gracias a la doctora Salas de la Junta Directiva de CEDICE, quien estuvo con nosotros presentando a la profesora Carolina Guerrero, y a todos ustedes por haberse conectado y por sus excelentes preguntas, que como decía José Alberto, vamos a recopilar, se la vamos a pasar a la profesora Carolina, y también a partir de ellas puede ampliar su paper de esta conferencia. Doctora, si quiere decir algo. Quiero agradecer a todos ustedes, a todas las personas detrás de estas instituciones que han hecho posible este encuentro, y a cada uno de los participantes que nos acompañaron. Todas estas preguntas que han hecho son, para mí y para todos nosotros, son una invitación a seguir pensando sobre esta cuestión. Muchísimas gracias. Doctora.
Bueno, la verdad es que ha sido una tarde placentera, llena de sorpresas y de ideas maravillosas. Para se dice, para esto fue que nos creamos, para divulgar el conocimiento económico y hacer saber cuáles son las ventajas que se tiene de una economía libre. Así que, Carolina, gracias por tu presentación, por compartir tu conocimiento. Gracias a la Fundación Naumann, que antes no la mencioné, pero que sé que es un amigo eterno de CEDICE desde hace muchos años y que lo apreciamos mucho y lo valoramos. Y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos con sus maravillosas preguntas y con su presencia. Bueno, sigamos pendientes de este ciclo, que vienen cosas muy importantes. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.